elaborar la auténtica arroz a banda de Valencia gastamos aceite de oliva, sepia y calamar fresco, una cebolla que pochamos previamente, ñora, que lo que hacemos es abrirla para que con el calor del caldo se hinche la carne de dentro y le quitamos las pepitas. Luego hacemos una majada en mortero de perejil y ajo. Luego tenemos un sofrito que hacemos nosotros casero muy potente, pimentón, azafrán, sal, arroz de nuestros amigos Tartana. La variedad es marisma, es un arroz que en boca y en arroces secos aguanta menos la cocción, pero absorbe mucho más sabor y en boca es mucho más gustoso. Por otra parte, hacemos un sofrito de cabezas de gamba, las trituramos y las colamos. Este es nuestro fondo marinero que hacemos con pescado de roca, galera, cangrejo y cangrejo azul, que las dos variedades de cangrejos lo que da es un sabor más potente y más marinero. El origen del plato viene antiguamente, los pescadores desechaban pescado de roca. Con ese pescado lo que hacían los restauradores era hacer un caldo marinero y sacaban la paella solo con el arroz y sacaban el pescado a banda. Entonces por eso se llama arroz a banda, porque venía la paella con el arroz y a banda venía el pescado de roca. Añadimos las ñoras para que vayan soltando en el aceite todo su sabor. Añadimos la sepia y calamar. Con la cebolla que ya tenemos pochada, a mitad de hacer, la acabamos de rehogar en la paella. Ahora vamos a añadir nuestro majado de ajo y perejil para que vaya soltando aroma. Se van juntando todos los sabores ya en el aceite, en la paella, con la sepia, con el calamar. Vamos con el pimentón de la Vera. Y con nuestro sofrito de tomate. Y para terminar, acabándole de sacar el máximo sabor al arroz a banda y un sabor potente a marisco, a mar, a playa, echamos las cabezas de las gambas y dejamos que reduzca todo un poquito para que se junten todos los ingredientes. Ya echaríamos el caldo y una vez hierva sería echar el arroz, 14-15 minutos de cocción. Y terminamos con la infusión de azafrán que hemos hecho. Bueno, como ya he comentado antes, gastamos la variedad marisma, ¿vale? Muy buen arroz para los arroces secos. Nosotros gastamos entre 90 a 100 gramos por persona, por comensal. El secreto que tenemos para el arroz a banda, como he comentado antes, es la variedad de arroz marisma, que da mucho juego, da una textura muy buena en boca y luego intentar acabarlo en 14-15 minutos, acabando el último minuto, 2 minutos, haciéndole el socarrat. Invito a todo el mundo que venga a la Comunidad Valenciana y estaríamos súper gustosos de que vinierais a probar todo lo que hacemos en el restaurante.